Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a PM Práctico, tu canal de herramientas y técnicas para la dirección de proyectos. El día de hoy lo que estaremos tratando en este video tiene que ver con los usos de la norma. ¿Para qué se usa la norma? Algunos antecedentes que ya hemos visto en otros videos y vamos a ver la estructura de la norma, es decir, los grupos de procesos y los grupos de materiales, cómo están estructurados y obviamente eso nos dará la idea de cuál es el marco base para lo que es la dirección de proyectos considerando la norma ISO 21500. ¿Cuáles son los usos más o qué podría tener como uso el seguir la norma 21500? Sabemos que en la norma ISO 9000 uno de los procesos más recurridos es precisamente la auditoría, es verificar que las cosas estén haciendo como deben hacerse y que todo esté de acuerdo al planteamiento original de cómo se lleva un proceso conforme a los estándares de calidad. Aquí es exactamente lo mismo. Sirve como una referencia de auditoría. Establece lazos entre los procesos de negocio y lo que es la dirección o gestión de los proyectos. Va a haber listas de verificación de conocimientos y habilidades. Lo que ya hemos hablado es una referencia común, un lenguaje común entre los diferentes métodos, metodologías, prácticas, modelos que existen en el mercado. Y eso nos va a ayudar a poder establecer aquellas prácticas y o desarrollar las metodologías que sean necesarias y que sean las adecuadas o las más apropiadas para nuestro proyecto, ligándolo adecuadamente con los procesos de la organización. ¿Por qué son necesarias las buenas prácticas? Ya hemos hablado de eso, de por qué fallan los proyectos. Recordemos que hay 12 billones de dólares y estamos hablando de un 12 seguido por 12 ceros. Y es lo que se gasta en proyectos en el mundo. Y solamente cerca de un 30% es exitoso. El resto ya habíamos visto que es inconcluso y casi un 20% son fallidos, lo cual es demasiado, demasiado, demasiado. La gestión de dirección de proyectos puede alimentarse y debe alimentarse por estas prácticas institucionales internacionales. Y de esto se trata la norma, por eso es una buena práctica. Todos nos alineamos sobre el mismo esquema. Da un acercamiento profesional. Aquí, precisamente, una de las cosas que se trata no es que tratemos de discriminar si alguien es Prince 2 o alguien es respecto a la norma de la guía del PMBOK o del IPMA, sino que todos estamos enfocados hacia lo mismo y tenemos que sacar lo mejor que haya de cada una de estas prácticas, metodologías, estándares. Recordemos que todos ellos han sido desarrollados con la contribución de miles y probablemente decenas de miles de expertos en todo el mundo en los últimos 30, 40 años. ISO 21500 es un estándar informativo, un lineamiento. No es certificable de momento. Lo que va a ser certificable es la norma que se establezca en cada país con base a su estructura, con base a la forma en la que se llevan a cabo los proyectos en ese país y entonces, de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de los gobiernos o de la industria privada, se va a requerir una certificación. Con esta norma podemos tener un manejo homogéneo de los procesos. Se pueden predefinir entregables de ella hacia el negocio. No necesariamente estamos hablando de las herramientas, pero sí de los entregables. Y nos va a permitir una estrategia bien definida. Esperemos que en un futuro, y al menos les puedo decir que para México, esperemos que antes de que termine el 2018 ya se tenga la norma certificable y eso va a depender de cada país. Por ejemplo, sabemos que en España esa norma ya es la norma 21500 con el estándar que tienen, ya es certificable con la norma propia que es precisamente para el gobierno español.
recopilando las 4 versiones anteriores de la guía del PMBOK, la línea base de competencia del IPMA, PRINCE2, ISO 9001, ISO 10006 e ISO 31000 son los contribuyentes principales para la estructuración de la norma 21500. ¿A quién se dirige? Patrocinadores, estamos hablando de altos directivos de empresa, no nada más el patrocinador, sino todos aquellos que a nivel de dirección tienen que tomar decisiones y toman el rol de fomentar, apoyar e idear en muchos casos los proyectos mediante los que la organización va a crecer. Recordemos, las organizaciones crecen por proyectos y se mantienen por medio de la operación. Debe haber una liga entre los altos directivos, entre el patrocinador y los directores de proyecto. Y tienen que hablar de ese lenguaje común. Ese lenguaje común se favorece con la aplicación de la norma. También aquellos que tengan que ver normas nacionales o internacionales y normas organizacionales. Esta es una norma que sirve de referencia en todo lo que se refiere a la dirección o la gestión de proyectos. Y esto favorece precisamente el desarrollo de las metodologías apropiadas. ¿Qué características tiene la norma? Hay 4 principales. Universal, aplica o debe aplicar en todas las regiones donde pueda ser utilizada, en todo tipo de organizaciones y en todo tipo de proyectos. Integradora, recopila lo que es más importante de cada una de las prácticas o metodologías para poder proporcionar una práctica o metodología ad hoc tropicalizada al tipo de proyecto en el lugar y en el tiempo en el que se está realizando y en el tipo de industria. Sencilla, no debe ser rebuscada, los procesos deben de fluir y eso redunda en la siguiente característica, que es la flexibilidad. En un momento determinado debemos poder quitar, modificar, ajustar algunos de los procesos si fuera el caso de que no aplican, no se necesitan en el tipo de proyecto que estamos desarrollando. La norma define qué debe considerarse, no cómo. Para eso están todas las demás prácticas, metodologías, herramientas. Y cada quien, cada país, cada organización puede desarrollar su metodología. Ya habíamos hablado que no es certificable porque no contiene requisitos, pero esos requisitos cada país los va a desarrollar y sobre esa base se va a obtener o se va a proponer una certificación. Ni niega ni anula los estándares existentes, sino soporta su diferencia, es decir, integra, que ya habíamos hablado de ello. Proporciona la base o marco para lograr las actuales certificaciones. Y eso también va a ayudar para que la certificación en un país pueda ser equivalente a otra. No necesariamente va a ser en forma directa, pero sí pueden complementarse con algún tipo de requisito hacia uno y otro lado, y entonces alguien pudiera tener la certificación, algún tipo de organización, algún tipo de empresa, alguna persona en 2 países diferentes. Los grupos de materia son lo que en otro lado se conoce como las áreas de conocimiento. En este caso son integración, parte interesada, alcance, recursos, materiales físicos humanos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación. Los grupos de procesos son inicio, planificación, implementación, control y cierre. Cada uno de ellos tiene un número determinado de procesos. La mayoría de los procesos están definidos en la parte de planificación. Son 39 en total. En otros videos estaremos viendo por cada uno de los grupos cuáles son los procesos específicos y qué características tienen. Mientras es necesario nada más ver cómo están estructurados y que recopilan la información, recopilan el conocimiento que debe generarse o que se genera en todos los demás cuadros equivalentes que se tienen, por ejemplo, en el IPMA o en el PMI. Hay una serie de documentos específicos en los proyectos que se sugiere se tengan precisamente para dar seguimiento, para tener control en cada uno de los grupos de procesos, tanto en el inicio, planificación, control, implementación y cierre.
sobre los cuales existe una base y con esto se puede dar un seguimiento apropiado a los proyectos. Hay otros documentos que son de apoyo, esos se verán en cada uno de los videos correspondientes. Y aquí tenemos precisamente nada más los más importantes, desde el acta de constitución del proyecto, el caso de negocio, el registro de riesgos, los planes de proyecto, gestión de cambios, gestión de avance, acciones correctivas, lecciones aprendidas, informes de cierre de proyecto, entre otros. Los procesos en la parte de dirección o gestión de proyectos de la norma están integrados o estructurados en un esquema como el que se muestra en la figura. Es decir, los grupos de planificación y el grupo de implementación son constantemente, están en un ciclo que interactúa en todo el momento. Los grupos de control están sobre ellos y abarcan desde la parte de inicio a la parte de cierre. Los únicos que no necesariamente interactúan son los grupos de inicio y los grupos de cierre. Todos los procesos que están ahí, en cada uno de ellos, son independientes. Sin embargo, para llegar del inicio al grupo de cierre, se tiene que pasar por toda la parte de control, planificación e implementación, que son iterativos. Y en la parte de cierre hay unas equivalencias y las pongo porque normalmente la mayor parte de la gente tiene como referencia la guía del PMBOK. Hay ciertos nombres que son exactamente los mismos: integración, alcance, recursos, costos, riesgos, calidad, adquisiciones, comunicaciones. ¿Qué cambia? Bueno, anteriormente recursos en el PMI eran recursos humanos, ahora ambos son recursos. En la norma ISO 21500 es la gestión del tiempo, en lo que es el PMI ahora es la gestión del cronograma, y la traducción al español de los interesados son los participantes del proyecto, que es equivalente. Fuera de eso, las áreas son básicamente las mismas. Y con esto damos por terminado lo que es usos y aplicaciones generales de lo que es la norma ISO 21500. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a este canal y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.